Bien, entonces, ¿cómo podemos definir en todo caso este procedimiento? Las palabras, de acuerdo al español, ya en este caso tienen un proceso de formación que lo realizan los hablantes. Pueden clasificarse en este caso en simples, en morfemas compuestos, derivados, parasintéticos o acrónimos, siglas, entre otros. O sea, la infinidad de palabras, en este caso, o el conjunto de palabras que podemos utilizar para comunicarnos, se ha ido formando en este caso a raíz o al nivel de los hablantes. Ya, muchas veces hay palabras que en este caso irrumpen, ¿no? Y posteriormente, en ese caso, se va por convención, o sea, la- hay un acuerdo tácito de la comunidad, en este caso se mantiene en el tiempo, ¿ok? Es decir, no es que hay una reunión de hablantes, oye, ¿sabes qué? Hacer una nueva palabra para definir esto. Ya, lo vamos a usar así. No, simplemente se da, se populariza y se mantiene en el tiempo. Mientras más hablantes lo hablen de manera natural, más en este caso, más, ¿cómo se llama? Van a poder, eh, mientras más hablantes lo hablen, mientras más hablantes lo hablen, les decía, mientras más hablantes lo hablen, entonces es más la posibilidad de que se mantenga en el tiempo. O alguna palabra que, por decir, reciente, ya es la palabra chihuahua, ¿no? Que lo dijo, por ejemplo, una ex congresista que decía que no le alcanzaba el dinero que recibía. Y en ese caso se llega o sea, se populariza más que todo desde la ironía, ¿no? Ya que generalmente los congresistas suelen ganar mucho más que todo. Entonces, a través de la ironía, de la sátira, entonces se mantiene el término y recuerdo que, por ejemplo, había gente que le preguntó a la RAE, y por Twitter le decían, ¿no? La palabra chiván va a entrar al diccionario, sí, siempre y cuando haya mucha gente que la conozca y la hable. Es decir, por ejemplo, ¿no? Esa palabra es nueva, relativamente nueva, mientras más gente lo hable y perdure en el tiempo, es muy posible que pueda entrar, en este caso, al diccionario de la Real Academia de la Lengua. ¿Por qué ya? Pero parte de o sea, parte de una jerga o parte... Sí, generalmente las palabras suelen nacer de ciertos eventos, ¿ok? Y en este caso la RAE los toma, por ejemplo, ¿no? Por decir, hay peruanismos o hay palabras nacidas o originadas aquí en el país que forman parte de la RAE. Ya, en este caso, ya, puedo dar unos ejemplos, pero la idea es que, o lo que yo quiero alguna vez centrarme es que en cómo nacen las palabras. Entonces, este proceso se da a nivel de los hablantes, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es la clasificación de los morfemas? Primero, en simples, son palabras que tienen las siguientes características. Tienen un lexema, ¿no? Por ejemplo, sol, flor, un solo morfema, a, pero, con, o un lexema morfema flexible, ir, en, a, lo, etc. Los derivados es el proceso más sencillo y productivo de la formación de nuevas palabras. Se define como el proceso formativo de palabras en el que una base léxica admite morfemas derivativos para dar origen a una nueva palabra de la misma clase gramatical o distinta. Es decir, o bien puede surgir de un término que es sustantivo, otro sustantivo, o bien puede en este caso surgir otras categorías, puede ser adjetivo u otras, ¿no? Por ejemplo, del libro nace librería, librero, libreta, por ejemplo, ¿no? Vemos ahí en amarillo están colocados los morfemas derivativos que se agregan a la raíz lib o leal, por ejemplo, ¿no? De leal nace el término desleal, que quiere decir no es leal, pero ese des, ese prefijo, en este caso, le da forma a ese
con significado opuesto. Ahora, las palabras por composición es el procedimiento que consiste en la unión de dos o más lexemas, o sea, es una palabra que tiene dos raíces, ¿ya? Para formar una nueva palabra. En este proceso no intervienen morfemas, derivativos, ya sea prefijo, infijo, sufijo. Las palabras por composición pueden clasificarse en yuxtapuestas y propiamente. Por ejemplo, si hablamos de las yuxtapuestas, son aquellas raíces que solo se unen sin afectarse en su estructura. Por ejemplo, cubre cama. Tienes cubre por un lado, raíz, cama por otro lado. En ambos casos no hay una afectación, no hay un cambio en la estructura de la raíz. O girasol. Igualmente, en el caso de girasol, no hay en este caso un cambio en la estructura. En las llamadas palabras de composición propiamente dichas, las raíces se unen y una de ellas se altera fonéticamente, o sea, en el sonido. Por ejemplo, pelirrojo nace de las raíces pelo y rojo. Pues si te das cuenta, en la primera raíz pelo cambió fonéticamente. Yo no digo pelo rojo, decimos pelirrojo. ¿Ven? Hay un cambio acá en la raíz. Otro término, ojiverde, ¿no? Ojiverde le decimos a las personas que tienen ojos verdes. Pero este término nace de las raíces ojo y verde. Hay un cambio en la estructura de la primera raíz ojo, en vez de ojo digo oji, ¿correcto? O blanquirrojo, por ejemplo, ¿no? Igual, que es en este caso la unión de las raíces blanco y rojo. Ahora, la parasíntesis es el procedimiento que consiste en la combinación de procesos de composición y derivación, es decir, la unión de dos lexemas y morfemas derivativos para formar una nueva palabra. Por ejemplo, tengo la palabra ropa vejero. La palabra ropa vejero proviene de dos raíces, ropa y viejo, pero le agrego los morfemas derivativos er y o para poder indicar ropa vejero. O por ejemplo, siete mesino. Siete mesino viene de las raíces siete y mes, dos lexemas y dos morfemas derivativos, in y o. Ahora, tenemos las palabras, en este caso, las siglas, que es un procedimiento que consiste en la formación de una nueva palabra a partir de la unión de las letras iniciales de un conjunto de palabras. Se escriben siempre en mayúsculas y se deletrean. Por lo general, son nombres de instituciones, organismos, sindicatos, que por ser demasiado largos se reducen a siglas. Por ejemplo, a ver, una de las más populares, Federación Internacional de Fútbol y Asociados, FIFA. En vez de estar en cada rato Federación Internacional de Fútbol Asociados, en este caso se genera una sigla y se trabaja con esa sigla. FIFA, 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 FIFA. O BCP, ¿no? Que es Banco de Crédito del Perú. O BCRP, que es Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? En el caso de los acrónimos, es el proceso de formación de palabras. El acrónimo es el proceso formativo en el que se elimina parte eh, de la palabra, casi siempre sílabas, letras iniciales o finales, de un conjunto de palabras para crear una nueva. Puede identificarse en mayúscula o minúscula, pero se leen como palabras. Ejemplo, ovni, que viene a ser en este caso objeto volador no identificado. Vemos como usamos las iniciales de cada palabra, objeto volador no identificado, o la V, la N y la I, ovni. MINSA, ¿no? Ministerio de Salud. Utilizamos MIN de la primera palabra y SA
de salud, MINSA. Ese es un acrónimo. Usamos parte de las palabras del nombre y en este caso le creamos una nueva palabra. El acortamiento es el proceso que pone en evidencia la economía lingüística de un hablante. Se define como el proceso en el que se reduce el significante de una palabra al inicio, al medio o al final. Ejemplo, ustedes sabían que la palabra foto nace de fotografía. Es decir, el significante inicial debe ser fotografía y debería de decirse fotografía, pero muchas veces para poder economizar y poder en este caso mejorar el entendimiento le decimos foto. Nació porque en este caso era muy largo decir fotografía, entonces decimos foto, foto, foto y se quedó el término. O por ejemplo, cinematografía. La palabra es un acortamiento de la palabra cinematografía, pero por economía lingüística nosotros usamos cine, cine, vamos al cine, vamos al cine. En vez de decir, vamos a la cinematografía, es muy largo y hasta cierto punto ya cansado. Entonces, ¿qué decimos? Vamos al cine, vamos al cine, vamos al cine, vamos al cine. O por ejemplo, Navidad. En realidad, Navidad nace del término natividad. El término original es natividad, pero en este caso, para economizar palabras, digo Navidad, Navidad, Navidad. Y así. O por ejemplo, bicicleta, ¿no? En este caso, para cortar las palabras, decimos bici. Cómprame la bici, me voy en bici, me robaron la bici, ¿no? Entonces, pero en este caso, en vez de bicicleta, que suena un poco más largo, lo acortamos a bici. Y la onomatopeya es un proceso que consiste en formar palabras imitando los ruidos de la naturaleza, sonidos que emiten los animales, fenómenos naturales. Por ejemplo, kikiri, kikiriquín, sonido del gallo, ¿ok? Entonces, esa imitación del sonido del gallo lo formamos en una palabra y en ese caso es la onomatopeya, o miau, por ejemplo que es la imitación, es el significante del sonido del gato, del sonido que emite el gato. ¿Ok? Decimos miau. Ahora, por qué se genera el significante? Porque ese tipo de sonidos no se va a volver a imitar en otro ser humano. Ese tipo de sonido no se vuelve a imitar en otro ser humano. O dime tú, ¿el perro te va a decir miau? No. Es un sonido propio en este caso, de ese ser. Entonces, además cumple la función de símbolo también. Perdón, de ícono, de ícono. ¿Por qué? Porque son sonidos que en otro ser humano no va a poder, en este caso, ser repetidos.